Hola Tutón de Nou, bienvenidos. A los que están por YouTube también les mandamos un saludo. Estamos en nuestra serie de mensajes, ahora vamos a pasar un rato juntos ante la palabra del Señor. Ojalá que hable más fuerte ella que yo mismo. Y estamos a través de esta biografía de Jesús, una biografía de Jesús que se escribe en los primeros siglos de la iglesia y que aún estamos hoy descubriendo a la persona de Jesús ahí, en este caso la biografía de Juan. Y hemos titulado esta serie en un intento de describir a Jesús de alguna manera subversivo, que es fuera de todo lo que puedes esperar, fuera de toda expectativa, inspirador y radiante. Y hoy vamos a hablar acerca de la forma en la que vemos a Jesús. Jesús como personaje histórico que lleva ya miles de años siendo estudiado, tiene muchas maneras de ser entendido, pero Él es uno solo. No era una persona con doble personalidad, Él es uno solo, pero muchas personas le entienden de manera diferente. Entonces vamos a ver hoy qué entendemos nosotros de Jesús cuando Él es uno solo, ¿no? Y hay diferentes personajes en el texto hoy entendiéndole de maneras diferentes. Así que vamos a ir allí a Juan 18, puedes buscarlo en tu Biblia, en el móvil, vamos a estar ahí recorriendo ese texto, así que si puedes buscarlo será genial. Juan 18, vamos a leer ahí a partir del verso 1. Ya hemos visto muchas cosas acerca de la historia de Jesús y ya estamos llegando como al final de su vida. En nuestro texto hoy le arrestan. Este es un texto clásico, si has visto alguna película de Jesús, si has oído algo, los personajes Judas, Pilatos, los romanos, te suenan. Incluso si eres de Asia Menor, te suenan estos personajes. Y aquí Jesús está siendo capturado, y leemos ahí en el verso 1. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, ahí está, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto, están ahí en este huerto, a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas, armas. Esto era toda una captura. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, les salió al encuentro. ¿A quién buscáis?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy. Judas el traidor estaba con ellos y cuando Jesús dijo yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscáis?, volvió a preguntar Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Ya os dije que yo soy. Si es a mí a quien buscáis, dejad que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho. De los que me diste, ninguno se perdió. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Devuelve la espada a su funda, ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da de beber? Hasta ahí. Hoy lo he titulado Jesús en extremo. Algo en extremo es algo que es muchísimo, que está fuera de lo común, que no sabes cómo definirlo y dice en extremo. Pues hoy es Jesús en extremo. Esta semana, y ayer con David volvíamos un poco a verlo, pero esta semana con la familia veíamos, que nos encanta verlo juntos, La Voz Kids. ¿Alguien más ve estas cosas? Bien, hay algunos más por ahí. Bien, unos cuantos. Nos encanta verlo en familia, sobre todo La Voz Kids, porque son niños de, creo que entre 7 y 15 años que cantan, que flipas. Es muy emocionante verlo, ¿no? Pero estamos viendo el programa, el talento de los niños es el que es. Pero en casa nosotros reaccionamos al programa de manera diferente. Mis hijas pueden estar por ahí que les gusta verlo. El programa a veces es largo, si se cansan pueden coger una libreta, ponerse a hacer alguna otra cosa, lo que sea. Pero Sere y yo, y ayer David también un poco, en un montón de actuaciones se nos escapa alguna lágrima. A veces nos miramos Sere y yo así como, en plan, ¿pero por qué lloramos con la voz? ¿Por qué? El programa es el mismo, el talento de los niños es el que es, pero a los adultos, quizás a los papás, nos emociona de manera especial. Quizá por eso, ¿no? Porque sabemos lo grande que es que un niño, por ejemplo, ayer de 8 años, haga lo que hace, ¿no? Y cante como canta y se te salen las lagrimillas, ¿no? Quizás por la experiencia vivida, porque eres papá, quizás porque también arrastras el cansancio y el estrés de la semana y ahí haces un poco de catarsis que va bien, ¿no? Pero nos encanta verlos juntos, pero
al mismo programa reaccionamos de maneras diferentes. Y con Jesús en el texto está pasando exactamente lo mismo. Hay varios personajes ahí en el texto. Está Judas, famoso Judas. Hay una multitud ahí, que hay un montón de gente, soldados, trabajadores del templo de aquella época, etcétera. Una multitud. Y luego está Pedro. Son los personajes que aquí Juan pone como protagonistas de esta acción, ¿no? Y reaccionan de manera diferente a la persona de Jesús. De manera muy diferente. Sobre todo Judas y Pedro, ¿no? Pero Jesús es el mismo. No es que Jesús sea de maneras diferentes, entonces cada uno le entiende. No, Jesús es uno solo. Y Él ofrece a todos lo mismo, siendo el mismo. Y si Jesús si Jesús es quien dijo ser, y los cristianos creemos que así es, no simplemente es interesante si nuestra visión de Él es correcta o no. No simplemente es interesante como la Voz Kids, puedes verlo o no. Lo que piensas acerca de Jesús es vital si Jesús es quien dijo ser, y creemos que así es. Es de vital importancia, como veremos. Entonces, vamos a ver en primer lugar un poquito el texto y ver qué está pasando, un poquito más detenidamente, y ver las diferentes personas cómo están reaccionando. Y la idea es ver con qué persona nos sentimos más identificados. Ahora aquí todos los que son cristianos, superhéroes, ya han dicho, yo soy Pedro, está claro, ¿no? Quizá no, quizá tienes un poco de Judas, quizá tienes un poco de la indiferencia de la multitud. Entonces, vamos a ser un poco humildes y a ver con quién nos identificamos más. Veamos un poco el texto. Los versículos 1 y 2 me encantan porque Jesús está con sus discípulos entrando en el huerto. Y dice el texto que Judas iba a llevar allí a los romanos y todo esto para encontrarse con él. Dice el versículo 2, porque él, Jesús, habitualmente se reunía allí con sus discípulos. Entonces, en los versículos 1 y 2, ¿qué vemos? El grupo pequeño de Jesús, ahí está. En una parte súper importante de nuestra visión de iglesia son los grupos pequeños. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo y los primeros cristianos, lo vemos en el libro de los Hechos, lo hacían. Y compartían, comían, se animaban, se discipulaban unos a otros. No era un acontecimiento. Hoy es más un acontecimiento que está bien. Porque vemos también a Pablo decirle a Timoteo, predica la palabra, no dejéis de reuniros, el exponernos juntos a la palabra, el cantar juntos. No es lo mismo cantar alaba a Dios esta última canción juntos, aquí con la música en vivo y tal, a tú cantarla solo en la ducha, a que no es lo mismo. Hay como algo especial cuando la comunidad, los hijos de Dios se reúnen, hay algo que está pasando, ¿no? Eso es bueno que lo hagamos como hoy, pero no puede ser solamente esto. Si tú eres un discípulo de Jesús, esto es muy poquita comida. Necesitamos luego caminar unos con otros. Entonces Jesús a veces estaba allí con la multitud, pero día tras día caminaba con sus discípulos. Y aquí vemos al grupo pequeño de Jesús y que este huerto era uno de sus lugares favoritos para celebrar esas reuniones extraordinarias, ¿no? En el versículo 3 vemos a Judas, es el villano, ¿no? Siempre hay un villano en toda historia. Es el villano en esta sección. Y estamos súper acostumbrados a que Judas es el traidor, y esto es algo incluso de la cultura popular, ¿no? Pero es interesante que Judas estuvo 3 años con Jesús. Judas, si lo catalogásemos, antes de que sucediera esto, de que traicionara a Jesús, que aquí comienza como su lado más oscuro, se hace evidente, pero antes de que sucediese esto, si queremos catalogar a Judas, lo catalogaríamos como un creyente, lo que llamamos creyente, alguien que cree. Hemos rebajado mucho a veces lo que significa seguir a Jesús y hablamos de creyente, ¿no? ¿Y quién? Claro, todo, le decía Saray también el otro día, le preguntaba por alguien, todos son creyentes de alguna manera, ¿no? Pues Judas podría ser parte de una comunidad de creyentes, pero aquí denota que no era un aprendiz de Jesús, no estaba siguiendo a Jesús de verdad, pero algún tipo de fe tenía porque estuvo 3 años con Jesús voluntariamente, así que algún tipo de fe tenía, ¿no? Lo que no entendemos y lo que es inexplicable es que si este hombre estuvo 3 años con Jesús, viendo lo que dice el texto que vio y conociendo a Jesús en esa distancia tan corta, que haga lo que está haciendo. ¿A qué es inexplicable? Si salimos un poco del estereotipo de la historia e intentas meterte un momentín en la mente de Judas, así de inexplicables son también nuestras reacciones a veces. No has dicho nunca de nadie a nivel familiar, laboral, de una amistad, no entiendo cómo está haciendo eso. Lo decimos habitualmente, ¿no? A veces hacemos las cosas sin sentido,
Parece que van en contra de toda lógica, es lo que Judas está haciendo, pero muchas veces somos un poco Judas. Incluso con nuestra fe. Los cristianos somos un poco Judas. ¿Cómo es posible que Judas esté tan ciego? Aquí no tenía aplicación todavía, pero se me sale ya esta aplicación, ¿no? Es tan fácil hacer esta conexión y no sentirnos identificados solo con el héroe, más o menos es Jesús, pero y un poquito Pedro, sino con Judas también. Luego ya empezamos a ver a Jesús. Los siguientes versos. Por eso hoy lo he titulado, normalmente mi título es como algo práctico, ¿no? Cómo vencer tal cosa, o cómo yo y la ansiedad, cosas así, ¿no? Pero hoy Jesús brilla tanto en el texto que tenía que hoy darle a él el honor y que él fuera el título y Jesús en extremo. Porque ahora ponte un momentín en la piel de Jesús. Jesús es Dios todopoderoso, pero también es 100% humano y vemos que sufrió un montón ahora. Si sigues leyendo, vemos que sufrió un montón de tensión, que literalmente dijo que se sentía a morir, todo eso. Jesús lo está sufriendo ahora. De hecho, ahora le están capturando. Por un lado le están capturando, que eso podía dolerle más o menos, pero uno de sus amigos de 3 años de compartir vida le está súper traicionando. O sea, piensa por un momento ahora en Jesús, en su parte humana, en sus sentimientos, en cómo él vivió esto. En esta sección, lo que Jesús vive es súper duro. ¿Lo ves o no? Es súper duro lo que Jesús vive aquí. En cambio, Jesús brilla como nunca. En la manera como responde, en la manera como es. Míralo, versículo 4. Dice, Jesús, primero, su control total, que sabía todo lo que iba a suceder. Eso es peor todavía. Ya se la veía venir. Que sabía todo lo que iba a suceder. ¿Qué hizo Jesús? ¿Se escondió? ¿Qué dice el texto que hizo Jesús? Dio un paso al frente. No se escondió un poco a ver qué pasaba. Dice que le salió al encuentro. O sea, aquí estoy. O sea, Jesús enfrenta su propósito con una valentía, con una determinación increíble. Un propósito que no es fácil, en unas circunstancias, repito, que son súper tristes, de traición, de captura, de violencia, de odio, de una multitud a la cual él había venido a amar. Dice Juan 3:16 que él vino al mundo a amar el mundo, porque de tal manera ama el mundo, y este mundo, esta multitud de soldados, trabajadores y tal, está viniendo a capturarlo. Esa humanidad a la que él ha venido está viniendo a odiarlo. Y él dice, aquí estoy. Su claridad de propósito es asombrosa. Jesús en extremo. Versículos 5 y 6, ahí Jesús dice, yo soy, ¿no? ¿A quién buscáis? Yo soy. Y ahí vemos lo que a veces llamamos la gloria de Dios. Esta frase es súper técnica, así que suena muy religiosa, que hablábamos el domingo pasado. ¿Qué es esta frase que no sabemos bien determinar qué es? Simplemente es cuando Jesús revela, cuando Dios revela su carácter, quién Él es o su presencia. Lo que pasa que, siempre digo, Dios es tanto que hablamos de la gloria de Dios. Cuando Él muestra quién es gloria, es increíble, es extraordinario. Entonces aquí Jesús muestra su gloria, porque mira lo que pasa, versículos 5 y 6. Dice Jesús, les sale al encuentro, le dicen ellos, estamos buscando a Jesús. Quizás no sabían que era Él, no le dijeron, te estamos buscando a ti. Entonces Jesús dice, yo soy, por si no lo tenéis claro, yo soy. Dice Judas, el traidor que estaba con ellos, cuando Jesús les dijo, yo soy. ¿Qué sucedió ahí cuando Jesús dijo, yo soy? Ahí Jesús está con una presencia muy especial. Él sabe ya cuál es su propósito, entregar su vida por ti y por mí. Ve que ha llegado ese momento, que Él sabe que ha llegado ese momento, da un paso al frente, dice, ¿a quién buscáis? A Jesús, yo soy. O sea, Jesús ahí está siendo Dios 100%, hombre 100%, porque ¿qué sucede cuando Él dice solo 2 palabras? Yo soy Jesús. Yo soy Jesucristo, yo soy. ¿Qué sucede en el texto? Dice el versículo 5, dieron un paso atrás, solo por el yo soy, y luego ¿qué dice? Se desplomaron al suelo. Jesús solo dijo, yo soy, pero tenía que haber ahí una presencia, un poder, un algo, como en las películas cuando estos personajes poderosos lanzan como una onda expansiva, algo así de poder, ¿no? Solo fueron 2 palabras. Pero era Jesús el que generó la existencia, todo lo que vemos, todo lo que disfrutamos. Dijo ahí, yo soy, todos se derrumbaron. Y sigue el texto, dice el versículo 7, otra vez. Repite Jesús, están todos imagínate la situación, están todos ahora en el suelo, no sé,
100 soldados romanos, un montón de trabajadores, todos ahí en plan, ¿qué ha pasado? Y Jesús no sale corriendo. Versículo 7, ¿qué hace? De nuevo, enfrentar su propósito por ti y por mí. Otra vez pregunta, ¿a quién buscáis? Dice el texto, volvió Jesús a preguntar. Ellos dicen, buscamos ahí en el suelo, buscamos a Jesús. Versículo 8, ya os dije que yo soy. Ya en el versículo 8 seguimos viendo hasta Jesús en extremo, le está traicionando a un amigo, todo lo que he dicho, está enfrentando una situación muy difícil. ¿Y qué denotan sus palabras ahora, versículo 8 y 9? El amor de Jesús en extremo. Porque mira lo que dice, ya os dije que yo soy, si es a mí a quien buscáis, ¿qué hace Jesús ahora? Preocuparse por los otros. Normalmente, no sé si te ha pasado a ti, a mí me pasa, cuando enfrentas situaciones complejas, difíciles, que estás contra las cuerdas, que la vida, las personas te están traicionando, que te estás ahogando, normalmente no te preocupas por otras personas. No puedes ni contigo mismo. Jesús es capaz de amar incluso en este momento, de amarte incluso en este momento. Dice, a estos dejadlos ir. Y el 9 señala esto. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho, de los que me diste, ninguno se perdió. Jesús en extremo en el texto, en una situación súper difícil. Y luego antes del 11, que volvemos a ver a Jesús, la reacción de Pedro en el 10, de tercer personaje en el texto. Vemos ahí la impulsividad, la pasión descontrolada de Pedro, ¿no? ¿Qué hace Pedro? Le corta, saca la espada, se habrían vuelto a poner en pie, me imagino, ¿no? Estarían yendo a capturar a Jesús, no sé cómo, porque acababa de pasar algo muy extraño, pero estaban yendo ahí a capturar a Jesús y Pedro saca una espada y le corta la oreja al pobre siervo del sacerdote, que dice el texto, que se le pone el nombre y todo ahí, Juan. El pobre se llamaba Malco, el pobre que lo mandaron al recado este de capturar a Jesús, se fue con una oreja menos. Pedro sale impulsivo en el texto, veremos luego qué significa eso que podemos sacar de ahí. Y termina todo en el 11 con Jesús de nuevo. ¿Qué hace Jesús? Repito, en una situación difícil, le están traicionando, complejo, le están capturando. Él es podríamos decir, como la víctima, pero Jesús siempre es el héroe, porque es Dios, ¿no? Y Jesús como que pone, él, siendo la persona más vulnerable, ahí pone orden. Dice, devuelve esa espada a su funda. Ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo, lo que cantábamos, el trago amargo que el Padre me da de beber? Yo he venido a salvar al mundo y lo voy a hacer. Es súper emocionante esto, en esta situación. Y nos recuerda este texto que simplemente es un acontecimiento, nos recuerda que no fue fácil para Dios, para Jesús hacerlo. No fue fácil, pero Jesús estaba determinado a salvarte o al menos propiciar el camino para salvarte en su sangre, en su sacrificio. Él tuvo que beber, dice él mismo, ese trago amargo del Padre. El Padre de alguna manera le condenó a él para salvarte a ti por la fe sola, para conectarte con el Creador por la fe sola. Jesús siendo Jesús. Por eso hoy titulé Jesús en extremo. Jesús en extremo. Y el texto no va tanto de alguna enseñanza, alguna parábola, esa buena retórica de Jesús que a veces digo es asombroso, la emoción de los acontecimientos, simplemente Jesús brillando porque está Jesús siendo Jesús. Y Jesús brilla, ¿no? Entonces la pregunta para nosotros es, en medio de estos personajes, ¿lo veo? Las personas estaban allí viendo todo esto y seguían sin ver quién Jesús era. ¿Yo lo veo? Porque Jesús es Jesús. Solo es uno. Tendemos a hacernos un Jesús a nuestra imagen y semejanza con el que simpaticemos mejor, pero Jesús es Jesús. Jesús es solo uno. ¿Lo veo? La realidad de este acontecimiento es que personas diferentes reaccionaron de maneras diferentes. Entonces, ¿quién soy yo en la historia? ¿Soy más Judas, más la multitud, más Pedro? Judas era como un creyente estereotípico, ¿no? Alguien que estuvo muchos años con Jesús, cerca de Jesús. De hecho, algún texto dice que era el tesorero, era el que administraba la bolsa, ¿no? O sea, tenía incluso su carguito, ¿no? Era el que administraba el dinero, estaba muy cerca de lo que Jesús estaba haciendo. Tuvo mucho tiempo, más tiempo del que llevo yo en San Feliu. Estuvo Judas siguiendo a Jesús, muy de cerca.
pero hoy su acción nos habla muy alto de su fe. Su fe es apagada por la acción. Y esa no es la fe a la que Jesús nos llama. ¿Qué significa eso? Él llama a aprendices, discípulos que confían y por lo tanto le siguen y siguen sus palabras, obviamente. Piensa, no tiene ningún sentido decir que tú confías en alguien si no confías en nada de lo que te dice. No tiene ningún sentido decir que tú admiras a alguien si las opiniones que tiene acerca de todas las cosas las repudias. Está totalmente relacionado la opinión que una persona tiene acerca de algo, cómo organiza su vida, cómo organiza su agenda, cuáles son sus prioridades. Todo eso está totalmente relacionado con quién esa persona es. Cuando tú dices que admiras a alguien, no lo admiras por el ente que es la persona, sino por cómo habla, por cómo es, por los éxitos, por cómo se esfuerza, por lo que dice. Entonces, seguir a Jesús no solo es seguir a ese ente bonito, ese Salvador, ese ser de luz que muchos siguen como un Jesús a su imagen y semejanza, sino es creer en todo lo que dijo. No quizás entenderlo, pero sí creerlo y confiar en eso. Son los seguidores que Jesús busca. Judas tenía algún tipo de fe, pero no es la que Jesús busca. Luego vemos los soldados, los guardias, los religiosos, personas que siempre mantuvieron cierta distancia. No eran tan grises. Judas está ahí en los grises, ¿no? Esas personas que dices tú, no sé dónde encajarlo, ¿no? Luego están las personas que tú ves que lo están dando absolutamente todo por Jesús y luego están los que no quieren y no lo esconden. Estas personas siempre mantuvieron distancia, indiferentes quizás algunos, otros literalmente querían matarlo, o sea, reaccionaban negativamente hacia la persona de Jesús. Los que están lejos, explícitamente, sin dudas, también están en la historia. Están todos los casos, los grises, los blancos y los negros. Y luego está Pedro. ¿Cómo encaja Pedro en todo esto? Porque la verdad que lo único que hace es sacar un arma y cortarle la oreja a un tío. Tampoco es que haga una gran cosa en la historia, ¿no? Pero Pedro es un discípulo y reacciona así, esa impulsividad mal controlada, porque Jesús le llama la atención, no que lo diga yo. Jesús le dice, Pedro, guarda esa espada. Este no es el camino. De hecho, este es mi camino. Pero ¿por qué esa impulsividad? ¿Por qué la pasión de Pedro? Porque Pedro había visto a Jesús, había visto algo. Tenía pasión por ese Jesús. Jesús era su maestro. Y no reacciona bien. Pedro es imperfecto, no hace las cosas bien, pero él está siguiendo a Jesús. Jesús es su Dios, es su maestro. Es un discípulo, es un aprendiz que sí está siguiendo a Jesús. Como tú y como yo, si eres un aprendiz, de manera imperfecta, pero está siguiendo a Jesús. Está confiando en la palabra de Jesús. Alguien que confía y por lo tanto le sigue. Y luego está Jesús. Jesús es la persona definitiva. De hecho, Jesús, vimos un par de capítulos atrás que dijo cosas tan extraordinarias como que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, al ser creador trascendente que no podemos entender. El que me ha visto a mí, le ha visto a Él. O sea, Jesús es la persona. Compruébalo por ti mismo. Lee las biografías de Jesús. Tenemos 4. ¿No es interesante que tengamos 4 repetidas en la Biblia? Tenemos luego historias del apóstol Pablo, que son interesantes, de Pedro, de Juan, de varios, pero biografías de Jesús tenemos 4, para que leas la que más te guste. Todas cuentan la misma historia, a veces se complementan. Busca a Jesús allí, porque no puedes tener un Jesús a tu imagen y semejanza, necesitas tener a Jesús real, a Jesús en extremo, y tienes que buscarlo. Las personas no se conocen por casualidad. Hay una crisis en nuestros días de amistad. Un montón de gente no tiene amigos. ¿Sabes por qué? Porque es súper difícil hacer un amigo. Y los amigos que tienes, si los tienes, son porque te esfuerzas en conocerlos y te esfuerzas en amarlos también para que te correspondan un poco. Pues para conocer a Jesús tienes que dar ciertos pasos. Mínimo interesarte por su historia y lo que dijo en primera persona. Jesús es quien es, pero no siempre le vemos. A veces no queremos. A veces lo vemos, pero no queremos confiar en eso. Y este es el punto. ¿Quién eres tú en la historia? Porque es determinante, como decía, ver o no la voz Kids, emocionarte o no con la voz, eso da igual. Nosotros no lo pasamos bien, pero realmente da igual. Pero no da igual si te encuentras o no con el Jesús real. Eso es determinante para esta vida y para la siguiente. Un par de reflexiones para terminar. Judas y la multitud no acaban bien. De hecho, ¿dónde acaban? Literalmente en la historia, en el suelo.
no son aplicaciones mías, es que acaban en el suelo. Y eso es lo que Jesús dijo siempre, y me remito a lo que Jesús dijo, a lo que los apóstoles han dicho, que espera a los que rechazan a Jesús, el suelo. Porque el Creador ha hablado. Jesús le llamó el infierno. La Biblia habla de la muerte eterna. Pablo lo llamó la condenación eterna. Rechazar a Jesús tiene un costo, que es el suelo. No entendemos todo, pero es una oscuridad eterna que viene después de la muerte en esta vida, que es separación de vida, de virtud, de todo lo que vale la pena ser vivido, porque hemos decidido desconectarnos del Creador. Separación eterna de Dios. Judas tenía algún tipo de creencia, la multitud era indiferente, pero todos están en el suelo. Todos están en el suelo. Pero Jesús vino para que pueda ser Pedro. Alguien que lo ha visto, que realmente confía y sigue sus pasos, aunque aún estás aprendiendo, aún estás en el camino, ¿no? Y no sé cuál es tu historia, no sé cuáles son tus argumentos, qué sostiene tu visión acerca de Jesús, o cuáles son tus desafíos si estás siguiendo a Jesús. Y sé los míos. Intento seguirle en medio de desafíos, en medio de dudas, en medio de dificultades, en medio de cosas que no entiendo. Esa es mi historia, no conozco la tuya, pero he visto algo que me mantiene en el camino por más de 20 años. Y oro por más. El salmista muchas veces, saben que me encanta orar los salmos y siempre os animo a hacerlo, muchas veces el salmista dice, abre mis ojos. He visto un poquito, pero quiero ver más. Quiero ver más. Lo que pasa es que Dios dosifica su gloria, porque si no nos dejaría ciegos, ¿no? Pero pedirle ver un poco más. ¿Cómo satisface cuando hay esos momentos de conexión con el ser que te creó y todos tus anhelos, todos tus vacíos son satisfechos? Y la vida es un alejarnos, volver a sentir ese vacío y volver a ir a Dios para que ese Creador nos satisfaga de nuevo. Judas siguió a Jesús un tiempo, a su Jesús, al Jesús que él se inventó, a un Jesús que él creó a su imagen y semejanza, y cuando este Jesús rompió esas expectativas que él había hecho, dejó a Jesús, porque él seguía a su Jesús, no seguía a Jesús. ¿Me entienden este lío? Y cuando Jesús fue Jesús y no era el Jesús que Judas quería, porque Judas hizo un Jesús a su imagen y semejanza, Judas dejó a Jesús. Eso es muy común también en la iglesia. Las personas vienen a la iglesia, se imaginan un Jesús a su imagen y semejanza, y cuando el Jesús de verdad les defrauda, dejan la iglesia, porque no estaban buscando al Jesús de verdad, ¿no? Pedro había visto algo, al Jesús real, toma riesgos, entrega, no entiende el punto, digo, lo único que hizo es ser violento, no entiende el punto, pero estaba siguiendo a Jesús, había una pasión ahí porque estaba siguiendo a Jesús, ¿no? En cambio, luego Pedro madura, ve a Pedro en el libro de los Hechos, ve a Pedro en sus cartas. Él sigue viendo más y más a Jesús y su fe se va asentando y va madurando como todos nosotros, ¿no? Si lees a Jesús en los evangelios, estoy hablando de esta tricotomía, ¿no? Aquí está Judas, está la multitud, está Pedro. Si lees a Jesús en los evangelios, él es así también radical. De hecho, él ofrece solo dos opciones y es muy radical a veces. Cómo habla, ¿no? A veces dice cosas como, el que no deja a padre y a madre no es digno de mí. A veces dice cosas muy duras, que parece incluso que contradicen otras que ha dicho antes, para dejar meridianamente claro que seguirle a Él es entregarlo todo y entender que Él es todo. No son como medias tintas nunca, ¿no? De hecho, Jesús solo habla de dos tipos de personas. O eres un aprendiz que le sigue para estar con Él, ser como Él y hacer las cosas que Él hizo, o no lo eres. Nunca habló de creyentes o simpatizantes. De hecho, mira qué interesante esto, por favor. Jesús muchas veces sospechaba y dudaba de la gente que decía creer en Él. Literalmente. Te voy a dar solo un ejemplo porque parece un poco increíble, ¿no? Pero mira un ejemplo en Juan 2, verso 23. Muchos creyeron en su nombre. Ahí yo estaría preparando los bautizos ya. ¿Quiénes son? Vamos a preparar los bautizos, ¿no? Muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. 24. En cambio, repito, muchos creyeron en su nombre. 24. Juan 2, 24. En cambio, Jesús no se fiaba. Dice, Jesús no les creía porque los conocía a todos. ¿Lo ves? No sé si esto te despierta más dudas, menos. El punto es que no se trata de creer o no. Siempre digo, si casi todo el mundo cree en algo, hasta los ateos, a poco que tienen un problema, creen en Dios. Los demonios, dice la Biblia, que creen en Dios. No se trata tanto de creer,
sino de confiar en Jesús, en quién Jesús es, en lo que Jesús dice y decirle, vale, lo vendo todo y le sigo, porque esto vale más la pena. Este es el punto, aquí está la vida. Y para hacer eso necesitamos ojos para ver. Jesús lo compara a veces en las parábolas con encontrar un tesoro. Tú no vas a vender tu casa, si quizás tu casa vale, me pongo a sudar cuando me pongo a pensar en lo que vale un piso, vamos a decir que vale 120.000 euros para no amargarnos, ¿vale? Imagínate que tienes una casa que vale 120.000 euros, no la vas a vender para comprar un terreno árido, porque sí, ¿a qué no harías eso? Pero si sabes que en ese terreno escondido hay un tesoro, eso es una parábola que contó Jesús, solo estoy replicando lo que Jesús contó. Si sabes que hay un tesoro porque lo viste, pero lo tapaste, hay oro, yo qué sé, un cofre de los piratas, lo que sea, que vale millones de euros, vas a vender tu casa feliz. Pues seguir a Jesús es un poco eso. No es tanto darte de látigos, es decir, jolín, es que esto vale más la pena. Conectar con mi Creador, seguirle, su diseño, parece que funciona. Venga, pongo mi confianza y lo arriesgo todo como Pedro. Y de cuando en cuando cortarás alguna oreja, pero estás siguiendo a Jesús porque has visto el tesoro. Porque Dios es la vida en sí mismo, es un tesoro. Pasa que hay que tener ojos para verle. Entonces, ¿cuál es la advertencia hoy? Termino con estas dos preguntas. ¿Cuál es la advertencia? ¿Cuál es el desafío? La advertencia del texto, no la mía, la de Jesús, no la mía, es que seguir a un Jesús hecho a tu gusto o ignorarle tiene y tendrá consecuencias. Vivir separado de tu Creador ahora y luego cosechará muerte eterna. Esa es la advertencia. ¿Cuál es el desafío? ¿El desafío cuál es? ¿El llamado cuál es? Ser más y más Pedro, seguir siendo discípulos, aprendices que siguen a Jesús, pulir nuestra visión de Jesús buscándole, conociéndole, siendo proactivos en hacerlo, mantenernos cerca mientras Él sigue dándonos su ritmo, su paz, su vida, su alegría, mientras le seguimos disfrutando. Yo estoy siguiendo a Jesús 23, 24 años después de que un día le dije creo en ti. Nadie nunca me ha obligado. Es porque cosecho esas cosas. Y a veces es confianza, a veces sufres, no entiendes y dices, Señor, estoy orando y parece que esto está rebotando aquí por todas las paredes, no sé ni dónde está. A veces es confianza a tope, pero muchas veces saboreas eso. La vida, la paz, eso que solo tu Creador puede darte. Él da esas cosas. Entonces el desafío es ser más Pedro, porque lo necesitas, porque tu vida depende de ello y porque vale la pena. Y en el camino como Pedro, a ser más discípulos. Luego Pedro se convirtió en alguien que, ¿qué hizo? No se quedó con ese tesoro ahí, con su campo del tesoro. No, se dedicó a compartirlo, a hacer discípulos, porque un discípulo en su identidad hace discípulos y luego envía a esos discípulos a ser discípulos y así llega hasta nosotros este mensaje hoy. Porque Pedro y otros Pedros se dedicaron a ser discípulos, aprendices de Jesús. Y aquí estamos nosotros intentando hacerlo en esa cadena hasta que Él vuelva, ¿no? Porque queremos que todos vean lo que hemos visto. Y vamos a terminar orando juntos. Hoy elegí 4 versos de un salmo, en vez de orar yo una oración espontánea, porque leí esta semana, estoy leyendo algunas fracciones del Salmo 119 esta semana orando, y estos versículos hablan de esto, de Señor, déjame ver un poco más. Así que vamos a orarlo juntos para terminar. Salmo 119, versículo 17. Dice primero, trata con bondad a este siervo tuyo, así viviré y obedeceré tu palabra. Ahora, ábreme los ojos para que contemple tus maravillas, las maravillas de tu ley. En esta tierra soy un extranjero. No escondas de mí tus mandamientos. A toda hora siento un nudo en la garganta por el deseo de conocer tus juicios. En el nombre de Jesús, amén.